Muchas gracias, señor presidente. Muy brevemente, simplemente para informar que nuestro grupo está sustancialmente de acuerdo con el texto de la iniciativa y con el acuerdo que ha alcanzado el grupo proponente con la enmienda del Grupo Popular. Por lo tanto, nuestro grupo votará a favor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. En los últimos años, los avances de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han venido a democratizar y amplificar el acceso a la información y a la cultura. Esa revolución digital ha provocado que el modelo de industria clásico en los mundos editorial, audiovisual y musical entre en una crisis irreversible por su obsolescencia, al haberse facilitado el contacto directo entre el creador y el consumidor de su obra sin necesidad de una red de distribución. Por ello, hace falta una fórmula que permita conciliar los legítimos derechos de los creadores y el igualmente legítimo derecho de la ciudadanía a acceder a la cultura, y todo ello sin perjudicar el interés general del pleno desarrollo de la sociedad de la información. Precisamente en esta sociedad del conocimiento existen ya alternativas tecnológicas que entiendo que nos deberían de ayudar a garantizar la protección de los derechos de autor y que deberían también contribuir a resolver el problema que se ha generado en torno a la compensación por copia privada. Se ha demostrado que la fórmula por la que apostó el Gobierno anterior, el canon indiscriminado, no ha sido la más adecuada. Además, el hecho de que ese canon se viniera a gestionar por entidades privadas orientadas a obtener el máximo beneficio y sin la necesaria transparencia, desde luego han contribuido a generar un auténtico fracaso. Tampoco es la solución la reciente decisión del Consejo de Ministros de sustituir ese denominado canon digital por compensaciones vía presupuestos generales del Estado a costa de reducir las subvenciones destinadas a las industrias culturales. Tampoco es esa la solución a nuestro juicio. Por lo tanto, resulta imprescindible que se aborde sin más demora una profunda reforma del modelo vigente de propiedad intelectual, que elimine el actual oligopolio de facto que ha derivado en problemas de opacidad e incluso en presuntos delitos que se encuentran en estos momentos bajo investigación judicial. A nuestro juicio, la alternativa pasa por la gestión pública de los derechos de autor, por el reconocimiento de las alternativas al copyright tradicional y por la búsqueda, mediante el diálogo entre todas las partes implicadas, de una fórmula que permita de forma definitiva atender la compensación equitativa por copia privada. En este sentido, desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds, EUIA, Xunta Aragonesista, de Izquierda Plural, queremos proponer hoy al Gobierno que elabore un nuevo proyecto de ley de propiedad intelectual y que lo haga en 6 meses. Comparto, desde luego, mucha de la argumentación que ha formulado el señor Esteban acerca de los plazos. El ministro, en su comparecencia, atrasó cualquier posible reforma legal más allá de 2013, con la excusa de una directiva europea que tiene que venir. A nuestro juicio sería un error, es un error, prolongar esa provisionalidad en la que estamos instalados. Y nosotros proponemos además que ese proyecto de ley se elabore con la participación de todas las partes implicadas, creadores, consumidores, industrias culturales, etcétera, etcétera. Entendemos que solo así podemos dar con una solución que sea efectivamente definitiva a esta cuestión que se viene arrastrando desde hace ya demasiados años. Nosotros hemos querido plantear alguna alternativa que entendemos que debe figurar dentro del contenido de ese proyecto de ley. La primera, la gestión pública de los derechos de autor. Queremos que en el contexto actual, y los dos portavoces proponentes hemos hecho alusión a la situación en que han quedado muy cuestionadas las entidades privadas de gestión de derechos de autor, pensamos que este es el momento oportuno para cambiar de modelo, para apostar, a nuestro punto de vista, por un modelo de gestión pública que permita garantizar la máxima transparencia, el máximo control y la fiscalización por parte de los propios creadores, lo que no pasaba hasta ahora. En segundo lugar, queremos que la ley encuentre una fórmula para la compensación por copia privada, una fórmula que nazca del acuerdo entre las partes, precisamente para dar de esa manera permanencia a un polémico asunto como el de la copia privada. No puede ser que la solución provisional, el parche de acudir a los presupuestos generales del Estado, se pueda prolongar indefinidamente
a pesar de que todos somos conscientes que solo puede ser una fórmula transitoria, y así lo reconoció el propio ministro. Nosotros, por nuestra parte, no adelantamos en este momento cuál sería la fórmula para la compensación por copia privada. Entendemos que hay varias opciones sobre la mesa que han ido planteando los distintos actores, pero entendemos que, sin prejuzgar cuál puede ser, estamos en condiciones más adelante de hacer propuestas en ese sentido, pero desde luego lo haremos en todo caso cuando se tramite el proyecto de ley que reclamamos hoy, pero desde luego entendemos que hay suficientes elementos ya sobre la mesa para poder concitar un acuerdo con los actores implicados. En tercer lugar, proponemos que parte de esos ingresos, de los ingresos derivados de esa compensación por copia privada, reviertan en la sociedad a través de actividades de promoción de la cultura y de fomento de proyectos emergentes. Y, finalmente, proponemos que se reconozcan las alternativas al copyright tradicional y el derecho del autor a licenciar o no su obra, como quiera, y también proponemos que se impida que las entidades de gestión puedan cobrar por obras que son de dominio público o que cuentan con licencia libre. Esperamos en nuestro grupo que esta iniciativa pueda contribuir a hallar una salida definitiva a esta cuestión y, desde luego, sin mucha demora más de tiempo. Con respecto a la proposición no de ley del Grupo Vasco, estaríamos de acuerdo en que se fije ese horizonte próximo de 6 meses, coincide con la nuestra, pero entendemos que remitirse a las conclusiones del informe de la subcomisión es insuficiente, notoriamente insuficiente. Son unas conclusiones muy genéricas que no nos van a ayudar a llegar al fondo de la cuestión. En todo caso, entiendo que su grupo quiera plantear esa cuestión, aunque no coincide con la vía que hemos planteado. Gracias. Gracias. Es mejor fijar la posición después de escuchar la defensa de la enmienda. En todo caso, no voy a aceptar ninguna de las enmiendas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Hoy es 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, y me acuerdo de Virginia Woolf, la escritora que soñó que el libro del futuro desaparecería después de haber sido leído. Ella soñaba con un libro inmaterial, un libro que rehuía encerrarse en lo físico, pero que era indudablemente un libro que no es un libro del futuro, sino que es ya un libro del presente y que está ya entre nosotros, ¿no? La revolución digital ha posibilitado ese milagro, un libro sin tapa, sin lomo, sin papel, sin necesidad de talar árboles. ¿Pero qué define un libro? ¿El papel? No. El libro lo constituye su contenido, sus historias, la narración, el ensayo, los versos, la literatura, en definitiva. Eso es un libro, y lo dice también la propia ley del libro, como ha argumentado el señor Cantó. Y en pleno siglo XXI resulta increíble que se intente distinguir el libro de papel del libro electrónico. No es justificable que un libro en papel tribute al 4% de IVA y que un libro electrónico, salvo si se vende con soporte físico, tribute al 18%. Eso es algo inaceptable. Por eso se lleva años ya hablando de esta cuestión, hablando de la necesaria equiparación, hablando del IVA superreducido también para las descargas de libros electrónicos. Lo prometió la propia ministra González Sinde en 2009, la tuvo que rectificar, o la rectificó la Dirección General de Tributos, y veo que se siguen empleando los mismos argumentos por parte de los grupos mayoritarios, escudándose en normativas europeas. Lo cierto es que recientemente, el pasado mes de enero, tanto en Francia como en Luxemburgo, se ha acordado aplicar el IVA superreducido a los libros electrónicos, igual que a los libros físicos. Por lo tanto, no habría excusa. No sé si la señora Cortés y el señor Martí pueden decirnos por qué Francia y Luxemburgo han adoptado decisiones de esa naturaleza y el Gobierno español no puede hacerlo. En estos momentos, el mercado de libros electrónicos en España está prácticamente estancado. El volumen de descargas en los últimos años han sido mínimas en general. Probablemente la reducción del IVA no va a ser la panacea, por supuesto, pero sin duda puede ayudar, puede contribuir a que los libros electrónicos sean más competitivos. Si no, al final el mercado, y coincido en eso con el señor Cantó, el mercado español va a acabar en manos de una multinacional norteamericana que ha irrumpido con una política de low cost, con la que desde luego pretende imponerse masivamente e imponer en el mercado
su dispositivo lector de libros electrónicos. Y si no, al tiempo. Por todo eso, en nombre de Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds, EUIA y Junta Aragonesista, anuncio el voto favorable a esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Desde la Izquierda Plural compartimos la propuesta que se ha formulado por parte del Grupo Socialista. Celso Emilio Ferreiro es sin duda una de las figuras más relevantes de la lengua gallega, el máximo exponente de la poesía social en gallego y, desde luego, uno de los principales nombres en la literatura peninsular del siglo XX. Y, sin embargo, es uno de los grandes desconocidos de su generación. Sin duda, conocido en Galicia, por supuesto, tampoco sé si tanto como merece, pero desconocido en el conjunto del Estado. Y el centenario puede ser una buena oportunidad para rescatar la obra de Celso Emilio Ferreiro de cara a las nuevas generaciones, y creo que las intervenciones que estamos teniendo hoy hacemos nuestra pequeña contribución a que la obra de Ferreiro se vuelva a escuchar, ¿no? En su tiempo, en los años 60, fue una revelación para los poetas jóvenes, pero los críticos nunca supieron cómo catalogarlo o dónde ubicarlo. Él era poeta, también narrador, siempre con un tono crítico y sarcástico, siempre comprometido, respondiendo con rabia a la desesperanza ante la realidad miserable que le tocó vivir. Él se exilió voluntariamente en el año 66, huyendo de una sociedad irrespirable, de esa longa noite de pedra que sirvió de título a su obra, a su primera obra más conocida, digamos. La larga noche de piedra del franquismo se ha entendido así, pero también podremos decir de la sociedad caciquil de la Galicia de su tiempo, ¿no? De su país. Él siempre fue un galleguista, un nacionalista gallego, un hombre de izquierdas comprometido. No voy a entrar a hablar de las militancias políticas del señor Ferreira. Ya se ha comentado y se ha aclarado algunos de los malentendidos. Evidentemente, él en 77 fue candidato al Senado en esa candidatura unitaria que apoyaban distintos partidos de izquierda y nacionalistas, y él representaba la cuota del PSG, del Partido Socialista Galego, que era un partido nacionalista de izquierdas, no PSOE, y que terminó, bueno, un partido que con el tiempo terminó integrándose en el BNG. Bien. Aparte de su militancia política, yo siempre he entendido que la militancia política no debería servir para justificar el ostracismo de nadie o el éxito de nadie. A los artistas, a los creadores, habrá que juzgarlos por su obra y no por su ideología. Y en ese sentido nos alegra mucho la unanimidad que Ferreiro ha concitado en el Parlamento galego y en las instituciones de Galicia. Un poeta inconformista, rebelde. No me resisto a recitar algunos versos que leí hace muchos años ya de los dos libros que tengo por casa y que me han acompañado en el viaje de esta semana, Longa noite de pedra y Viaxe ao país dos ananos. Un poeta que escribió: poetas conformistas desta terra, testicular emporio de esqueletes. Un poeta que, desde luego, no pierde actualidad cuando reclama a los jóvenes, y esto sí que lo leo en castellano: tenéis que encender una antorcha de robusto inconformismo. No diréis siempre a los poetas de mitos que quieren de contrabando pasar falsos paraísos. Un poeta que escribió: o corazón é quen manda y eu obedezo. El corazón es quien manda y yo obedezco. Un poeta que escribió eso merece que su centenario no sea solo una celebración en el ámbito nacional gallego, sino también una oportunidad para que en la España plural se vaya conociendo y se vaya reconociendo en sus mejores hombres y mujeres. Y, desde luego, Celso Emilio Ferreiro es una de esas figuras que merecen ser reconocidas en el conjunto del Estado. Por eso anuncio el voto favorable a esta iniciativa. Muchas gracias.